El millonario se quedó paralizado al ver el anillo de su hija desaparecida en la mano de la niñera. La mansión Valdivia se alzaba como un gigante de cristal sobre las colinas más exclusivas de Guadalajara. Sus paredes de cantera blanca resplandecían bajo el sol de la tarde, mientras las fuentes del jardín principal danzaban al ritmo caprichoso del viento. Para cualquier forastero, aquella residencia era el símbolo máximo del poder y la opulencia. Para Fernando Valdivia, era simplemente la cáscara vacía de lo que alguna vez fue un hogar. Desde el ventanal de su despacho, Fernando observaba a su hijo Mateo corretear tras una pelota en el jardín. El niño de 7 años reía con esa inocencia que Fernando tanto envidiaba, esa capacidad de vivir plenamente en el presente. Sus ojos se desviaron inevitablemente hacia el retrato sobre la chimenea. Una niña de ojos brillantes y sonrisa traviesa sostenía con orgullo un anillo de plata con una piedra turquesa. Valentina, su primogénita, desaparecida hace exactamente 20 años en el mercado de San Juan de Dios. Don Fernando, ¿me está escuchando? La voz de Dolores, el ama de llaves que llevaba 30 años con la familia, lo trajo de vuelta al presente. Perdóname, Dolores, ¿qué me decías? Que la muchacha del anuncio para la vacante de niñera ya llegó. Está esperando en el recibidor. Fernando asintió distraídamente. ¿Y Raquel? ¿Por qué renunció tan de repente? Dolores bajó la mirada. Usted sabe cómo es la señorita Victoria. Le ofreció un puesto mejor en sus empresas. Dice que Mateo ya está grande y no necesita tantos cuidados. Fernando apretó los labios. Victoria, su hermana, siempre entrometiéndose en sus decisiones sobre Mateo, desde la desaparición de Valentina y la muerte de Claudia. Su esposa, 2 años después, Victoria había asumido control sobre casi todos los aspectos de la familia Valdivia, incluyendo las finanzas. Fernando lo había permitido durante su etapa de duelo, pero ahora, hazla pasar al despacho, ordenó Fernando, intentando suavizar su tono. Y por favor, trae a Mateo adentro. Quiero que conozca a su nueva niñera. Minutos después, unos golpecitos tímidos sonaron en la puerta de caoba. Adelante, dijo Fernando, irguiéndose en su silla. La joven que entró tenía algo indefinible, una mezcla de fragilidad y determinación que captó inmediatamente la atención de Fernando. Vestía con sencillez, jeans, blusa blanca bajo un suéter ligero color beige y zapatos bajos. Su cabello negro estaba recogido en una cola de caballo simple, y aunque intentaba proyectar seguridad, sus ojos color miel traicionaban cierta tristeza, como si hubiera conocido el dolor desde muy joven. «Buenas tardes, señor Valdivia», saludó con voz suave pero firme. «Soy Sofía Ramírez. Vengo por el anuncio de niñera». Fernando se levantó para estrechar su mano, pero se quedó paralizado a medio camino. Allí, en el dedo anular de la joven, brillaba un anillo de plata con una piedra turquesa, idéntico al que sostenía Valentina en el retrato, idéntico al que llevaba el día que desapareció. El mundo pareció detenerse. Fernando sintió que el aire abandonaba sus pulmones mientras un zumbido extraño llenaba sus oídos. 20 años de búsquedas, de investigadores privados, de recompensas sin cobrar, de esperanzas aplastadas. Y ahora, esta joven desconocida llevaba el anillo de su hija como si fuera cualquier baratija. «¿Se encuentra bien, señor?», preguntó Sofía, genuinamente preocupada. Fernando se obligó a respirar. No podía asustarla. No podía exigir explicaciones de golpe. Si había alguna conexión con Valentina, debía proceder con cautela. «Disculpe», logró articular. «Es solo que ese anillo que lleva, ¿puedo preguntarle de dónde lo sacó?». Sofía miró su mano con cierta sorpresa, como si no esperara que alguien notara la sencilla joya. «Es una de las pocas cosas que tengo desde siempre», respondió, acariciando instintivamente la piedra turquesa. «Crecí en un orfanato en Morelia. Me dijeron que lo llevaba puesto cuando me encontraron». Fernando sintió que las piernas le flaqueaban. Se aferró al borde de su escritorio. ¿Cuándo la encontraron? Su voz sonaba extraña, distante. Cuando tenía 7 años. Los ojos de Sofía se tornaron aún más tristes. «Aparecí en un hospital tras un accidente en la carretera. No recordaba nada, ni siquiera mi nombre. Las monjas del orfanato me llamaron Sofía. 7 años. La edad exacta de Valentina cuando desapareció». Fernando luchó por mantener la compostura y nunca recuperó sus recuerdos.
Preguntó con toda la calma que pudo reunir. Sofía negó con la cabeza. Los médicos dijeron que era amnesia traumática. Con el tiempo dejé de intentarlo. Construí mi vida desde cero. En ese momento, la puerta se abrió de golpe y Mateo entró corriendo, con las mejillas sonrosadas por el juego. «Papá, Dolores dice que tengo una niñera nueva». Se detuvo al ver a Sofía y la estudió con esa franqueza brutal de los niños. «Hola, soy Mateo y tengo 7 años. ¿Sabes jugar fútbol?». La tensión en el rostro de Sofía se disipó ante la espontaneidad del niño. Una sonrisa genuina iluminó sus facciones. «Hola Mateo, soy Sofía. Y sí, sé jugar un poco al fútbol, aunque no soy muy buena. Yo te enseño», ofreció el niño con generosidad. «¿Te vas a quedar con nosotros?». Fernando observaba la escena como en trance. El parecido entre Mateo y Valentina era innegable. Los mismos hoyuelos al sonreír, la misma energía incontenible. Y ahora, viendo a Sofía junto a su hijo, notaba otros detalles. La forma en que inclinaba ligeramente la cabeza al escuchar, el gesto inconsciente de tocarse el lóbulo de la oreja cuando sonreía, gestos que Valentina también tenía. «Eso depende de tu papá», respondió Sofía, mirando a Fernando con cierta incertidumbre. Fernando tomó una decisión en ese instante. Si existía la más mínima posibilidad de que esta joven fuera Valentina, necesitaba mantenerla cerca, descubrir la verdad. «El puesto es tuyo», dijo con voz que intentaba no traicionar su emoción. «Puedes mudarte hoy mismo si lo deseas. Dolores te mostrará tu habitación». Los ojos de Sofía se abrieron con sorpresa. «Pero ni siquiera hemos hablado de mis calificaciones o experiencia». «No es necesario», la interrumpió Fernando. «Mateo ya te ha aprobado, y eso es suficiente para mí». Mientras Dolores entraba para llevarse a Sofía a conocer la casa, Fernando permaneció inmóvil, observando aquel anillo de turquesa que durante 20 años había sido su tormento y su esperanza. Ahora, finalmente, brillaba de nuevo bajo el techo de los Valdivia. Lo que ninguno notó fue la figura esbelta que observaba desde las sombras del corredor. Victoria Valdivia entrecerró los ojos al ver a la nueva niñera. Había algo familiar en ella, algo que despertaba una inquietud que creía enterrada hace mucho tiempo. «Esta vez no cometeré errores», susurró para sí misma, desapareciendo silenciosamente por el pasillo. La primera semana de Sofía en la mansión Valdivia transcurrió como un sueño nebuloso. Las dimensiones del lugar la abrumaban. Pasillos interminables de mármol, habitaciones suficientes para albergar a una pequeña comunidad, jardines que parecían sacados de cuentos europeos. Ella, que había crecido entre las paredes austeras del orfanato Santa María de la Luz, se sentía como una intrusa en aquel mundo de opulencia. Sin embargo, Mateo hacía que todo fuera más sencillo. El niño la había adoptado con esa facilidad que solo tienen los pequeños para aceptar nuevas presencias en sus vidas. La seguía como una sombra alegre por toda la mansión, contándole historias sobre cada rincón, presentándole a los empleados como si él fuera el dueño de la casa. «Ven, Sophie, quiero enseñarte algo chido», exclamó Mateo aquella mañana, tirando de su mano hacia el ala este de la mansión. Sofía sonrió ante el diminutivo que el niño había adoptado para ella. A pesar de sus intentos por mantener cierta distancia profesional, Mateo había derribado sus defensas con una facilidad desconcertante. «¿A dónde vamos, chaparro? Ya conocemos toda la casa», respondió ella, dejándose guiar. «No toda. Hay un lugar súper especial que no te he mostrado». Recorrieron un pasillo menos iluminado que los demás. Sofía notó que los empleados rara vez transitaban por esa zona. Al final del corredor, Mateo se detuvo frente a una puerta blanca con detalles dorados. «Este cuarto está prohibido», susurró con ese tono conspirador que usan los niños. «Papá viene aquí cuando está triste, pero nunca me deja entrar». Algo en aquella puerta provocó un escalofrío en la espina dorsal de Sofía, una sensación extraña, como déjà vu, pero más intensa. «Si está prohibido, deberíamos respetar eso, Mateo», dijo, aunque su mano ya estaba sobre el pomo, movida por un impulso que no comprendía. «Solo un vistazo rapidito. Papá está en la oficina con la tía Victoria». Antes de que pudiera reconsiderarlo, Mateo empujó la puerta, que cedió con un leve chirrido. Un aroma dulce a lavanda inundó sus sentidos. La habitación parecía congelada en el tiempo.
Una cama con dosel y sábanas color lavanda, estanterías llenas de libros infantiles, muñecas cuidadosamente acomodadas y juguetes que parecían esperar el regreso de su dueña. En las paredes, fotografías de una niña sonriente, montando a caballo, soplando velas de cumpleaños, abrazada a Fernando. Era el cuarto de mi hermana Valentina, explicó Mateo con voz repentinamente seria. Desapareció antes de que yo naciera. Papá lo mantiene igual porque dice que algún día ella volverá. Sofía apenas lo escuchaba. Su atención estaba capturada por un pequeño joyero musical sobre el tocador. Sin pensarlo, se acercó y lo abrió. Una suave melodía inundó la habitación, mientras una bailarina giraba lentamente. La misma melodía. Un destello fugaz cruzó su mente. Manos más pequeñas, las suyas, abriendo ese mismo joyero. Una voz cálida cantando junto a la melodía. El aroma a galletas recién horneadas. «Sophie, estás llorando». La voz preocupada de Mateo la devolvió al presente. Sofía se tocó el rostro, sorprendida al sentir la humedad en sus mejillas. «No es nada, es que es muy triste lo de tu hermana», improvisó, cerrando el joyero con manos temblorosas. «Deberíamos irnos antes de que alguien nos descubra». Salieron rápidamente, pero la sensación de familiaridad persistió en ella durante el resto del día. ¿Por qué conocía aquella melodía? ¿Por qué la habitación de una niña que nunca había conocido le resultaba tan dolorosamente familiar? Mientras tanto, en el despacho principal, la tensión entre Fernando y Victoria podía cortarse con un cuchillo. «Es una locura». «Fernando», espetó Victoria, golpeando el escritorio con la palma abierta. «¿Contratas a una desconocida solo porque te parece buena con Mateo?» Sin referencias, sin verificación de antecedentes, Fernando mantenía una calma estudiada, observando a su hermana a través de sus gafas de lectura. «No necesito tu aprobación para decidir quién cuida a mi hijo, Victoria. Soy tan responsable de esta familia como tú». Las venas del cuello de Victoria se marcaron bajo su impecable pañuelo de seda, mientras tú te hundías en la depresión después de lo de Valentina y Claudia. «Yo mantuve a flote el imperio Valdivia, y te lo agradezco», respondió Fernando con tono medido. «Pero esto no tiene que ver con los negocios. Es sobre Mateo». Victoria respiró hondo, cambiando de estrategia. Se sentó con elegancia calculada frente a su hermano. «Estoy preocupada por ti, por tu bienestar emocional», suavizó su tono, casi maternal. «Esa chica tiene algo que te perturba. Lo veo en tus ojos. La miras como si fuera un fantasma». Fernando se quitó las gafas, repentinamente exhausto. «Es solo que me recuerda a alguien». «Eso es todo». Victoria entrecerró los ojos. ¿A quién? Aunque ya sabía la respuesta, necesitaba confirmarlo. «¿A nadie en particular?», mintió Fernando. «Simplemente tiene algo familiar». Victoria se levantó con movimientos fluidos y se dirigió hacia la puerta. «Solo ten cuidado. Las personas no siempre son lo que parecen». Se detuvo en el umbral. «Por cierto, ¿notaste ese anillo tan peculiar que lleva? No parece combinar con el resto de su sencillo atuendo». La puerta se cerró antes de que Fernando pudiera responder. Victoria siempre había tenido esa habilidad de dejar caer comentarios aparentemente inocentes, que se clavaban como dardos envenenados. Una vez solo, Fernando abrió el cajón inferior de su escritorio y extrajo un pequeño sobre. Dentro había un mechón de cabello oscuro que había conseguido discretamente del cepillo de Sofía. Mañana lo enviaría al laboratorio junto con la muestra que conservaba de Valentina, si sus sospechas eran correctas. Esa noche, Sofía no podía conciliar el sueño. Daba vueltas inquieta en la cama de su habitación, una estancia elegante pero impersonal destinada al personal de confianza. Cada vez que cerraba los ojos, fragmentos inconexos danzaban en su mente. El joyero musical, la risa de una mujer, el aroma a lavanda, un mercado bullicioso lleno de colores. Se levantó y se acercó a la ventana. La luna bañaba los jardines de la mansión Valdivia con una luz plateada casi fantasmal. Desde allí podía ver el ala donde se encontraba la habitación prohibida. «¿Quién soy realmente?», susurró contra el cristal, observando su propio reflejo difuso. Toda su vida había sentido un vacío, como si una parte fundamental de ella hubiera sido arrancada. Los médicos le habían dicho que era normal en casos de amnesia traumática, que debía construir una nueva identidad y seguir adelante. Y lo había intentado, de verdad que sí. Había estudiado con becas,
Había trabajado duro, había construido una vida digna aunque solitaria, pero ahora, en esta mansión, las fisuras de esa identidad construida comenzaban a agrandarse. Algo en este lugar tiraba de hilos invisibles dentro de ella, despertando ecos de una vida que no recordaba haber vivido. Se tocó inconscientemente el anillo de turquesa, girándolo en su dedo como hacía siempre que estaba nerviosa. Era su ancla, lo único constante en su vida desde que tenía memoria. Las monjas le habían dicho que lo llevaba puesto cuando la encontraron, semiconsciente, en la carretera a las afueras de Morelia. Tu ángel guardián te protegió ese día, le había dicho Sor Carmen, la más anciana del orfanato. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Sofía, la voz infantil de Mateo se filtró a través de la madera. ¿Estás despierta? Sofía abrió la puerta para encontrar al niño en pijama, abrazando un oso de peluche desgastado. ¿Qué pasa, chaparro? ¿Tuviste una pesadilla? Mateo asintió, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. Soñé que te ibas, como mi mamá y mi hermana. Algo se quebró dentro de Sofía. Sin pensarlo, se arrodilló y abrazó al pequeño. No me voy a ir a ningún lado, te lo prometo. Mientras Mateo se aferraba a ella, Sofía no pudo evitar pensar en la cruel ironía. Estaba prometiendo quedarse cuando ni siquiera sabía con certeza quién era realmente. Sin embargo, en ese abrazo, por primera vez en mucho tiempo, sintió que pertenecía a algún lugar. Lo que ninguno de los dos podía ver era la silueta de Victoria Valdivia, observándolos desde el final del pasillo, su rostro contraído en una mueca de desprecio y algo más, algo que se parecía peligrosamente al miedo. Fernando Valdivia observaba el sobre Manila sobre su escritorio como si contuviera explosivos. Había llegado esa mañana por mensajería privada, con el logo discreto del laboratorio GenLab en la esquina superior. Dentro estaban las respuestas que buscaba desde hace 2 semanas. Cuando envió las muestras de ADN, sus manos temblaron ligeramente al abrirlo. Extrajo una sola hoja y leyó. Compatibilidad, 99,97%. Relación padre-hija confirmada. Se desplomó en su sillón, sintiendo que el aire abandonaba sus pulmones. No era una corazonada. No era una coincidencia. No era su desesperación jugándole una mala pasada. Era ciencia. Era verdad. Sofía Ramírez era Valentina Valdivia. Su hija había regresado. 20 años de búsqueda, de falsas pistas, de esperanzas aplastadas. Y ahora ella dormía bajo su techo. Cuidaba a su hermano. Llevaba el anillo familiar. Todo sin saber quién era realmente. El teléfono sonó, sacándolo de su trance. «Señor Valdivia, el detective Montero está aquí», anunció Dolores. «Hazlo pasar». Manuel Montero entró con ese aire gastado de quien ha visto demasiado en la vida. Ex policía reconvertido en investigador privado, llevaba trabajando para Fernando desde la desaparición de Valentina. «Tengo noticias sobre el orfanato», dijo sin preámbulos, sentándose frente a Fernando. Las fechas coinciden. Sofía Ramírez ingresó en Santa María de la Luz exactamente 3 días después de la desaparición de su hija. Fernando empujó el informe del laboratorio hacia el detective. Montero lo leyó y soltó un silbido bajo. «Así que teníamos razón. Necesito la historia completa», exigió Fernando. «¿Cómo llegó al orfanato? ¿Quién la llevó? Debe haber registros». «Ese es el problema. Hay inconsistencias». Montero abrió su gastada libreta. Según el registro oficial, fue encontrada inconsciente en la carretera Morelia-Pátzcuaro por un camionero. La llevó al hospital con traumatismo craneal y amnesia. Como nadie la reclamó, acabó en el orfanato. Y el camionero, curiosamente, nunca dejó su nombre completo. Solo aparece como JM en el informe policial. Fernando golpeó el escritorio con frustración. Después de 20 años, esto es todo lo que tenemos. ¿Iniciales? Hay algo más. Montero bajó la voz, aunque estaban solos. Solicité los registros financieros del orfanato. Durante los primeros 5 años tras la llegada de Sofía, recibieron donaciones anónimas sustanciales. Cesaron abruptamente cuando ella cumplió 12 años. Fernando frunció el ceño. Alguien pagaba para mantenerla allí, o para asegurarse de que estuviera bien cuidada, sugirió Montero. Seguiré investigando esa pista. Mientras tanto, ¿qué piensa hacer con ella? Fernando miró hacia los jardines donde Sofía y Mateo plantaban flores. La joven reía mientras su hijo pequeño le mostraba orgulloso un puñado de tierra.
Aún no lo sé. No puedo simplemente decirle, «Buenos días. En realidad eres mi hija secuestrada hace 20 años. Cuanto más espere, más difícil será», advirtió Montero. «Y tenga cuidado. Quien se la llevó hace 20 años podría no estar contento de verla regresar». Victoria Valdivia siempre había sido metódica. Su despacho en Valdivia Enterprises reflejaba esa personalidad, minimalista, organizado, cada objeto exactamente donde debía estar. Así había construido su reputación como la ejecutiva de acero, que había triplicado la fortuna familiar, mientras su hermano se consumía en el dolor. Esa tarde, sin embargo, su habitual compostura se había agrietado. El cajón de su escritorio estaba abierto, y sobre la pulida superficie descansaba un sobre idéntico al que Fernando había recibido esa mañana. Su secretaria había sido bastante eficiente al conseguir una copia del informe del laboratorio. Victoria siempre tenía personas estratégicamente ubicadas en los lugares correctos. «No puede ser», murmuró, leyendo por tercera vez los resultados. «No después de tanto tiempo, no ahora». El testamento de sus padres era claro. La mitad de Valdivia Enterprises correspondía a Fernando, y la otra mitad a sus descendientes directos. Durante 20 años, Victoria había administrado esa mitad en fideicomiso, esperando que algún día Mateo fuera el único heredero. Pero si Valentina regresaba, el teléfono sonó. Victoria respiró hondo, recuperando su máscara de serenidad antes de contestar. «Victoria Valdivia. Señora, su hermano canceló la reunión con los inversionistas japoneses para esta tarde», informó su asistente. «Dice que tiene asuntos familiares urgentes». Asuntos familiares. Victoria sabía exactamente qué significaba eso. «Gracias, Sandra. Cancela mis compromisos también. Iré a la mansión». Victoria guardó el informe en su maletín de piel y se levantó con movimientos precisos. En el espejo de su oficina, comprobó su apariencia: traje sastre impecable, maquillaje discreto, cabello perfectamente recogido. Nadie adivinaría que bajo esa fachada su mente calculaba a toda velocidad. Todo lo que había construido estaba en peligro. Sofía terminó de ayudar a Mateo con sus tareas y lo dejó jugando videojuegos en la sala de entretenimiento. Se dirigió a la cocina para prepararse un té, pero se detuvo al escuchar voces acaloradas provenientes del despacho de Fernando. Reconoció el timbre autoritario de Victoria, que había visto ocasionalmente en la mansión, siempre mirándola con suspicacia. «Completamente irracional, Fernando. Esa chica podría ser cualquiera. Los resultados podrían estar manipulados. ¿Por qué haría alguien algo así? ¿Con qué propósito? Dinero. ¿Qué más? La fortuna Valdivia es un motivo suficiente». Sofía se quedó inmóvil, confundida. Estaban hablando de ella. Sofía ni siquiera sabe quién es realmente. La voz de Fernando sonaba cansada. ¿Cómo podría estar manipulando nada? ¿Y si todo es un acto? ¿Y si la amnesia es fingida? Contrataré especialistas para... «Basta. Victoria, es mi hija, mi Valentina. Lo sé aquí». Hubo un golpe sordo, como un puño contra el pecho. «¿Valentina? ¿La hija desaparecida?» Sofía retrocedió, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. Sus piernas temblaban tanto que tuvo que apoyarse contra la pared. Era absurdo. Ella era Sofía Ramírez, huérfana de Morelia. No podía ser. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando la puerta del despacho se abrió bruscamente. Victoria Valdivia salió como una tormenta, deteniéndose en seco al ver a Sofía en el pasillo. Sus ojos se estrecharon peligrosamente. Escuchando conversaciones ajenas, «Yo solo iba a la cocina», balbuceó Sofía. Victoria se acercó, invadiendo su espacio personal. A pesar de su estatura mediana, tenía una presencia intimidante. «Sé lo que estás haciendo», susurró con voz helada. «No sé cómo conseguiste ese anillo o cómo convenciste a mi hermano, pero te estoy vigilando. No entiendo de qué habla. Mi sobrina está muerta». El tono de Victoria era definitivo, como si dictara una sentencia. Murió hace 20 años, y ninguna oportunista con una cara bonita y un anillo robado va a cambiar eso. Sin esperar respuesta, Victoria se alejó por el pasillo, dejando a Sofía temblorosa y confundida. Esa noche, en la soledad de su habitación, Sofía contemplaba el anillo turquesa, como si pudiera revelarle sus secretos. ¿Era posible? ¿Podría ella ser Valentina Valdivia? Las imágenes fragmentadas que a veces aparecían en sus sueños eran recuerdos reales.
Recordó la habitación, la banda, el joyero musical, la extraña familiaridad que sintió al entrar a la mansión, pero también recordaba el orfanato, a Sor Carmen enseñándole a leer, sus años de estudio con becas. ¿Cómo conciliar dos vidas tan dispares? Un suave golpe en la puerta interrumpió sus cavilaciones. Al abrirla, encontró a Fernando Valdivia con expresión grave. «Sofía, necesitamos hablar», dijo con voz suave. «Hay algo importante que debo mostrarte». Y mientras seguía a Fernando hacia su despacho, Sofía sintió que caminaba hacia un precipicio desconocido, a punto de descubrir quién era realmente. El despacho de Fernando Valdivia parecía diferente esa noche. Las luces tenues creaban sombras alargadas, y el silencio pesaba como una manta espesa. Sofía permanecía de pie, incapaz de sentarse a pesar de la invitación de Fernando. «Por favor», insistió él, señalando el sofá de cuero. «Lo que vamos a hablar es difícil». Sofía se sentó al borde del asiento, como un animal listo para huir. Su mente aún repasaba la conversación que había escuchado. «Mi hija, mi Valentina». Las palabras de Fernando reverberaban en su cabeza. «Escuché su conversación con la señora Victoria», confesó abruptamente. «No fue mi intención». «Pero…» Fernando asintió, casi aliviado. «Quizás es mejor así. Facilita lo que debo decirte». Abrió un cajón de su escritorio y sacó una carpeta. De ella extrajo primero una fotografía. Una niña de unos 7 años sonriendo frente a un pastel de cumpleaños. El mismo rostro que Sofía había visto en las fotos del cuarto lavanda. La niña llevaba un vestido blanco con bordados azules, y en su mano brillaba un anillo con piedra turquesa. «Esta es Valentina», dijo Fernando con voz quebrada. «Mi hija. Fue tomada el día de su 7º cumpleaños. 3 semanas antes de su desaparición, Sofía tomó la fotografía con manos temblorosas. Había algo hipnótico en aquella imagen, como mirarse en un espejo distorsionado por el tiempo. «Tiene mi anillo», murmuró. «No, Sofía». Fernando la miró directamente a los ojos. «Tú tienes su anillo». Un escalofrío recorrió la columna de Sofía. «Eso no significa». «El 15 de octubre de 2003», continuó Fernando, su voz ahora firme. «Llevé a Valentina al mercado de San Juan de Dios. Era sábado, nuestro día especial. Siempre íbamos juntos a comprar dulces típicos. Estaba comprando unas calabazas en dulce cuando…» Su voz se quebró momentáneamente. «Cuando me di la vuelta, ella ya no estaba. Desapareció en cuestión de segundos». Fernando sacó más documentos de la carpeta, reportes policiales, recortes de periódicos con titulares sobre la desaparición de la hija de uno de los empresarios más importantes de Jalisco, folletos con la cara de Valentina y la palabra desaparecida en letras rojas. «Te buscamos durante años. Contraté investigadores privados, ofrecí recompensas millonarias, seguí pistas falsas que me llevaron por todo México». Sofía se levantó, súbitamente acalorada. «Esto es una locura. Yo no soy. No puedo ser». Fernando extrajo el último documento, el informe del laboratorio. «Hice una prueba de ADN», confesó, «con un cabello tuyo y una muestra de Valentina que conservé. Los resultados son concluyentes. Eres mi hija». Sofía tomó el papel y lo leyó 3 veces, como si las palabras pudieran cambiar. Su mundo entero se desmoronaba, toda su identidad, todo lo que creía ser, se revelaba como una construcción sobre arena. «¿Por qué no recuerdo nada?», susurró, más para sí misma que para Fernando. «El detective Montero investigó los registros del orfanato», explicó Fernando. «Fuiste encontrada en una carretera cerca de Morelia, con un traumatismo craneal. El golpe debió causar tu amnesia». Sofía se acercó a la ventana. Necesitando espacio, aire, la luna iluminaba los jardines de la mansión, haciéndolos parecer irreales, como de otro mundo. Un mundo al que supuestamente pertenecía, pero que le resultaba totalmente ajeno. «¿Por qué me lo dice ahora?», preguntó finalmente, volviéndose hacia Fernando. «¿Por qué no desde el primer día?». Fernando se pasó una mano por el rostro cansado. «Tenía miedo de asustarte, de que huyeras. Necesitaba estar seguro, y necesitaba prepararte». Sofía soltó una risa amarga. «¿Prepararme? Para descubrir que toda mi vida ha sido una mentira, que no soy quien creía ser. Eres quien siempre has sido». Fernando se acercó, aunque mantuvo una distancia prudente.
Solo estás descubriendo una parte de ti que te fue arrebatada. Sofía sintió que las lágrimas acudían a sus ojos, pero las contuvo. 20 años construyendo una identidad desde cero, luchando contra el vacío, intentando ser suficiente para un mundo que siempre le había parecido ligeramente fuera de foco. Y ahora, necesito tiempo, dijo retrocediendo hacia la puerta. No puedo procesar esto ahora. Fernando asintió, respetando su distancia. Todo el que necesites, no iré a ninguna parte. He esperado 20 años. Puedo esperar un poco más. La mañana siguiente trajo consigo el caos. Sofía apenas había logrado conciliar el sueño cuando los gritos de Mateo la despertaron. Corrió hacia el cuarto del niño para encontrarlo retorciéndose en la cama, su rostro hinchado y cubierto de ronchas rojas. «Me duele», gritaba Mateo, rascándose frenéticamente. «Me duele mucho». Dolores ya estaba allí, intentando calmarlo. «Dios mío», exclamó la mujer al ver a Sofía. «¿Qué le diste de cenar anoche?» «Lo mismo que todos, pollo con verduras», respondió Sofía confundida. «¿Qué le pasa?» «Parece una reacción alérgica». Dolores la miró con suspicacia. «Mateo es alérgico a los mariscos. Siempre ha sido así». «Yo no». Sofía comenzó a defenderse, pero Fernando entró como una tromba. «¿Qué sucede?», preguntó, para luego quedarse paralizado al ver el estado de su hijo. «Mateo tuvo una reacción alérgica a algo que comió anoche», explicó Dolores, mientras Fernando examinaba al niño. La señorita Sofía les dio la cena. Fernando miró brevemente a Sofía y ella vio algo que la desgarró, una sombra de duda en sus ojos. «Necesitamos llevarlo al hospital», dijo Fernando, tomando a Mateo en brazos. Mientras salían apresuradamente, Sofía notó a Victoria en el pasillo, observando la escena con expresión indescifrable. Por un segundo, le pareció ver una sonrisa fugaz en sus labios. El viaje al hospital fue tenso. Sofía insistió en acompañarlos, a pesar de la evidente incomodidad de Fernando. Mateo lloraba en el asiento trasero, cada vez más hinchado. «Yo no le di mariscos», repitió Sofía. «Sé que es alérgico. Dolores me lo advirtió el primer día». Fernando mantenía la vista fija en la carretera. «Hablaremos después. Ahora solo importa Mateo». En el hospital, los médicos actuaron rápidamente. Una inyección de adrenalina y corticoides intravenosos comenzaron a reducir la inflamación. Mientras Mateo descansaba, Fernando y Sofía esperaban en silencio en la sala de espera. «Te creo», dijo finalmente Fernando. «Sé que no harías daño a Mateo». Sofía sintió un nudo en la garganta. Algo no está bien. Alguien debió poner mariscos en su comida. La mirada de Fernando se ensombreció. «Victoria», murmuró. «Ella llegó ayer por la tarde, después de nuestra conversación». Un médico se acercó, interrumpiendo sus sospechas. «El niño estará bien», informó. «Encontramos rastros de camarones en su sistema. Es una suerte que lo trajeran tan rápido». «Gracias, doctor». Fernando se pasó una mano por el cabello. «¿Podemos verlo?» «Claro, pero solo una persona a la vez». Fernando miró a Sofía. «Ve tú primero». Él preguntó por ti. En la habitación. Mateo yacía pequeño y vulnerable entre las sábanas blancas del hospital. Al ver a Sofía, intentó sonreír a pesar de su rostro aún hinchado. «Hola, chaparro», dijo ella, sentándose junto a su cama. «Nos diste un buen susto». «No fue tu culpa», susurró Mateo. «Vi a la tía Victoria en la cocina anoche, después de que me diste las buenas noches». Sofía sintió que su sangre se helaba. «¿Qué hacía?» «No sé». Mateo se encogió de hombros. «Pero parecía enojada. Siempre está enojada últimamente». Sofía tomó la mano de Mateo, pensativa. Si Victoria había intentado sabotearla, poniendo en peligro a su propio sobrino, ¿hasta dónde llegaría para mantenerla alejada de la familia Valdivia? Y más importante aún, si realmente era Valentina, ¿qué papel había jugado Victoria en su desaparición hace 20 años? El regreso a la mansión Valdivia, después del incidente con Mateo, estuvo marcado por un silencio tenso. El niño dormitaba en el asiento trasero, aún débil por los medicamentos. Mientras Fernando conducía con la mirada fija en el camino, Sofía observaba el paisaje urbano de Guadalajara deslizarse por la ventanilla, perdida en sus pensamientos. Dos realidades colisionaban en su mente. Por un lado, la posibilidad de ser Valentina Valdivia,
heredera de una de las fortunas más importantes de México. Por otro, el creciente convencimiento de que alguien en la mansión, posiblemente Victoria, intentaba sabotearla. Al llegar, Fernando cargó a Mateo y lo llevó directamente a su habitación. Sofía lo siguió a una distancia prudente, sintiéndose repentinamente como una intrusa. «Puedo quedarme con él», ofreció cuando Fernando arropaba al pequeño. «No es necesario». La voz de Dolores sonó desde la puerta. «Yo me encargaré del niño». Había algo diferente en el tono del ama de llaves, una frialdad que no estaba allí antes. Sofía asintió y salió de la habitación, notando cómo Dolores evitaba mirarla directamente. En el pasillo, se topó con Teresa, una de las mucamas más jóvenes, la chica que solía ser amable y conversadora. Ahora bajó la mirada y aceleró el paso, como si temiera contagiarse de algo. Confundida, Sofía se dirigió a la cocina. Necesitaba un té para calmar sus nervios. Allí encontró a Ramiro, el jardinero, hablando en voz baja con María, la cocinera. Ambos callaron abruptamente cuando ella entró. «Buenas tardes», saludó Sofía, intentando sonar normal. María apenas asintió, ocupándose inmediatamente con las ollas. Ramiro murmuró algo ininteligible y salió por la puerta trasera. Mientras el agua hervía, Sofía escuchó fragmentos de una conversación en el pasillo adyacente. Dicen que la señorita Victoria les advirtió, intentando envenenar al niño para quedarse con todo. Oportunista que engañó al patrón. El estómago de Sofía se contrajo. Victoria estaba sembrando cizaña entre el personal, volviéndolos en su contra. «No les hagas caso». Sofía se sobresaltó al encontrar a Juana, la asistente personal de Fernando. Junto a ella, la mujer de mediana edad, le ofreció una sonrisa cansada. «La señora Victoria pasó toda la mañana aquí, mientras ustedes estaban en el hospital», explicó en voz baja, hablando con el personal, advirtiéndoles sobre ti. «¿Por qué me dice esto?» Juana vertió agua caliente en 2 tazas. «Porque llevo 20 años viendo al señor Fernando consumirse por la desaparición de su hija. Y ahora, por primera vez, veo esperanza en sus ojos». Le entregó una taza a Sofía. «Si eres Valentina como él cree, mereces saber que tienes al menos un aliado aquí». El detective Manuel Montero se frotó los ojos cansados mientras revisaba los estados de cuenta bancarios esparcidos sobre su destartalada mesa. 3 días rastreando el dinero, y finalmente tenía algo concreto. Tomó su teléfono y marcó. «Señor Valdivia, encontré algo», dijo sin preámbulos cuando Fernando contestó. Las donaciones anónimas al orfanato provenían de una cuenta en Islas Caimán. «¿Pudiste rastrear al titular?» «Mejor aún, encontré quien autorizaba las transferencias». Montero hizo una pausa. Todas fueron aprobadas por Victoria Valdivia. El silencio al otro lado de la línea fue tan denso que Montero casi pudo sentirlo. «¿Estás completamente seguro?» La voz de Fernando sonaba estrangulada. «Tengo su firma digital en todas las transferencias. Son de una cuenta corporativa de Valdivia Enterprises, pero redirigidas a través de Caimán para ocultar el origen». Otro largo silencio. «Hay más, señor Valdivia», continuó Montero. «Estuve investigando los registros telefónicos de su hermana de la época, el día de la desaparición de Valentina. Hizo 3 llamadas a un número que pertenecía a Joaquín Méndez. ¿Quién es? Un exconvicto con historial de secuestros. Murió hace 10 años en una prisión de Michoacán». Fernando sintió que el mundo se detenía. Las implicaciones eran demasiado monstruosas para procesarlas. «Sigue investigando», logró articular. «Necesito pruebas irrefutables». Tras colgar, Fernando permaneció inmóvil en su despacho. Su propia hermana. ¿Sería capaz de algo tan atroz? Las sospechas que llevaba años reprimiendo emergían ahora con fuerza devastadora. Abrió un cajón oculto de su escritorio y sacó un viejo diario encuadernado en cuero. Era su registro personal de los acontecimientos tras la desaparición de Valentina. Quizás hubiera pasado por alto alguna señal, algún indicio del monstruoso acto de Victoria. Sofía caminaba sin rumbo por los pasillos de la mansión, sintiéndose observada, juzgada. El personal que antes la trataba con amabilidad, ahora la evitaba como a una apestada. Los rumores sembrados por Victoria estaban dando fruto. Sin pensarlo, sus pasos la llevaron hasta la habitación lavanda. La puerta estaba entreabierta. Dudó un momento antes de entrar.
como si cruzar ese umbral significara aceptar una verdad para la que no estaba preparada. La habitación parecía acogerla con una familiaridad inquietante. Cada objeto resonaba con ecos de un pasado inaccesible para ella. Recorrió con dedos temblorosos los libros infantiles, las muñecas, los pequeños tesoros de una niña que supuestamente era ella. Sobre el escritorio de madera clara, había un libro que no recordaba haber visto antes. Un diario, pero no el de una niña. La caligrafía elegante en la portada decía: Fernando Valdivia, 2003-2004. Sofía dudó. Era una invasión a la privacidad de Fernando, pero podría contener respuestas. Finalmente, la necesidad de saber pudo más que el respeto. Lo abrió en una entrada al azar. 18 de noviembre, 2003. Han pasado 34 días desde que se llevaron a mi niña. La policía sigue sin pistas. Victoria insiste en que debemos aceptar lo inevitable, que debemos celebrar un funeral simbólico para darle cierre al asunto. ¿Cierre? Mi hija no está muerta. Lo sentiría aquí, en mi corazón. Ella está viva en algún lugar. Asustada, confundida. No descansaré hasta encontrarla. Sofía pasó páginas, su corazón latiendo cada vez más rápido. 24 de diciembre, 2003. Primera Navidad sin Valentina. Claudia apenas habla, apenas come. Los médicos dicen que su depresión está afectando su salud. Victoria organizó una cena formal, insistiendo en que la vida sigue. ¿Cómo puede ser tan fría? A veces no reconozco a mi propia hermana. 15 de octubre, 2004. Un año exacto. Claudia intentó. Dios, no puedo ni escribirlo. La encontré inconsciente en la bañera. Los médicos dicen que se recuperará físicamente, pero su espíritu está roto. Nunca me perdonaré no haberla vigilado mejor ese día en el mercado. He destruido a mi familia. Las lágrimas corrían por las mejillas de Sofía. El dolor plasmado en aquellas páginas era tan crudo, tan devastador, que sentía como si le atravesara el alma. Siguió leyendo hasta llegar a una entrada que la dejó helada. 3 de febrero, 2005. Claudia falleció hoy. Los médicos dicen que fue su corazón. Yo sé que fue su corazón roto. Se fue buscando a nuestra hija. Victoria se encargará del funeral. Dice que me dará tiempo para procesar mi dolor. Tiempo. El tiempo ya no significa nada. Solo existe antes y después de perder a Valentina. Una imagen borrosa cruzó la mente de Sofía. Una mujer de cabello castaño cantándole una canción de cuna. El aroma a jazmín, manos suaves acariciando su cabello. Mamá. El sonido de pasos acercándose la sacó de su trance. Cerró el diario apresuradamente y lo devolvió a su lugar, justo cuando la puerta se abría completamente. Mateo estaba allí, pálido pero despierto. Sofía, dijo con voz pequeña, te estaba buscando. ¿Qué haces levantado? Deberías estar descansando. Sofía se acercó, arrodillándose frente a él. Escuché a la tía Victoria hablar con papá. Estaban gritando. Los ojos del niño estaban muy abiertos, asustados. Ella dijo cosas feas sobre ti. Y papá dijo que eras mi hermana. ¿Es cierto? Sofía sintió que su corazón se detenía. ¿Cómo explicarle a un niño algo que ella misma apenas comprendía? Es complicado, Mateo, respondió finalmente. Tu papá cree que yo podría ser Valentina, tu hermana que desapareció hace mucho tiempo. ¿Y tú qué crees?, preguntó Mateo con esa claridad desconcertante de los niños. Sofía miró alrededor, a la habitación que parecía susurrarle secretos de un pasado olvidado. Creo que estoy empezando a recordar, confesó en un susurro, pero tengo miedo de lo que pueda descubrir. Mateo tomó su mano con una seriedad impropia de su edad. No tengas miedo, dijo. Si eres mi hermana, te protegeré. Sofía no pudo contener una sonrisa ante la ironía, el pequeño prometiéndole protección a ella. Sin embargo, en ese simple gesto infantil, sintió por primera vez que realmente pertenecía a aquella familia. Lo que ninguno de los dos notó fue la figura que los observaba desde las sombras del pasillo. Victoria Valdivia apretó los puños con tanta fuerza que sus uñas perfectamente manicuradas dejaron marcas en sus palmas. Esto se acaba ahora, murmuró para sí misma. Alejándose silenciosamente, Manuel Montero se acomodó las gafas mientras examinaba el expediente policial amarillento por los años. Había conducido 3 horas hasta Morelia para revisar personalmente los archivos del accidente
donde encontraron a Sofía Ramírez 20 años atrás. ¿Encontró lo que buscaba?, preguntó el oficial administrativo, un hombre de mediana edad con expresión aburrida. Casi, respondió Montero. ¿Tiene los informes de los testigos? El oficial extrajo otra carpeta. Solo hubo uno, el camionero que la encontró. Joaquín Méndez. Montero sintió un escalofrío. El mismo nombre que apareció en los registros telefónicos de Victoria Valdivia. ¿Dijo usted Joaquín Méndez? Intentó mantener un tono casual. ¿Puedo ver su declaración? La declaración era breve. Méndez afirmaba haber encontrado a la niña inconsciente en la carretera Morelia-Pátzcuaro, como si hubiera caído o saltado de un vehículo. La llevó al hospital más cercano y desapareció, pero lo que captó la atención de Montero fue la fotografía adjunta al expediente. Un hombre fornido, con cicatriz sobre la ceja izquierda. Montero tomó una foto con su celular y marcó inmediatamente a Fernando. Señor Valdivia, necesito que revise sus grabaciones de seguridad del día que Valentina desapareció. Busque a este hombre. Envió la imagen y esperó, tamborileando nerviosamente sobre la mesa. 2 minutos después, Fernando llamó. Estaba allí. Su voz sonaba estrangulada. En las grabaciones del mercado, siguiéndonos. Necesito una cosa más, dijo Montero. Victoria usaba algún vehículo particular en esa época. Un Mercedes negro, respondió Fernando automáticamente. ¿Por qué? El informe policial menciona que la niña parecía haber caído de un vehículo lujoso, posiblemente negro. Los pocos testigos en la carretera mencionaron un auto oscuro que aceleró repentinamente. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Regresa inmediatamente, dijo finalmente Fernando. Tenemos que hablar con él. ¿Con quién? El conductor de Victoria, Raúl, lleva con ella desde entonces. Si alguien sabe la verdad, es él. Sofía observaba a Mateo jugar videojuegos, su mente aún procesando la conversación del día anterior. El niño había aceptado la posibilidad de que ella fuera Valentina con esa adaptabilidad asombrosa de los pequeños. Para él, todo era simple. Si ella era su hermana, su familia estaría completa nuevamente. El celular de Sofía vibró. Un mensaje de Fernando. Necesito hablar contigo, urgente, en mi despacho. Mateo, tengo que ir con tu papá un momento, dijo, levantándose. ¿Estarás bien solo? Claro, respondió sin despegar los ojos de la pantalla. Ya estoy grande. Sofía sonrió y le revolvió el pelo antes de salir. Mientras caminaba por el pasillo, notó un movimiento inusual. El personal parecía estar empacando, llevando maletas al vestíbulo. ¿Qué sucede?, preguntó a Teresa, que pasaba con unos trajes en fundas. La mucama la miró con nerviosismo. La señorita Victoria ordenó preparar todo. La familia se va a la casa de Valle de Bravo por el fin de semana. Sofía frunció el ceño. Fernando no había mencionado ningún viaje. Aceleró el paso hacia el despacho, donde encontró a Fernando hablando acaloradamente por teléfono. No me importa lo que haya dicho Victoria, decía. Nadie se va a ningún lado hasta que yo lo autorice. Colgó con visible frustración. ¿Qué está pasando?, preguntó Sofía. Fernando la miró con ojos cansados pero determinados. Victoria está perdiendo el control, explicó. El detective Montero encontró pruebas que la vinculan directamente con tu secuestro. Sofía sintió que le faltaba el aire. Mi secuestro. Joaquín Méndez, el hombre que te encontró en la carretera, fue contratado por Victoria para secuestrarte. La voz de Fernando temblaba de ira contenida. Ella pagó por tu silencio durante 20 años, asegurándose de que permanecieras en ese orfanato, lejos de nosotros. Sofía se dejó caer en un sillón, el mundo girando a su alrededor. ¿Por qué haría algo así? Dinero, poder. Fernando apretó los puños. El testamento de mis padres dividía todo entre sus descendientes directos. Si tú desaparecías y algo me pasaba a mí, Victoria heredaría todo. Pero usted, tú seguías vivo. Una sonrisa amarga cruzó el rostro de Fernando. Después de perderte y luego a Claudia, apenas estaba vivo. Victoria administró todo durante años. Cuando nació Mateo, decidí recuperar el control de las empresas. Creo que eso la asustó. El teléfono de Fernando sonó nuevamente. Era Montero. Estoy en camino, dijo el detective. Y tengo a Raúl conmigo. Está dispuesto a hablar. Victoria Valdivia lanzaba ropa a una maleta con movimientos frenéticos.
tan distintos de su habitual compostura. Su asistente la observaba desde la puerta, claramente incómoda. «Cancela mis reuniones para la próxima semana», ordenó Victoria. «Estaré en Nueva York indefinidamente». «Pero señora, la junta directiva», he dicho indefinidamente. El grito resonó en la elegante habitación. El teléfono sonó. Victoria miró la pantalla y palideció al ver el nombre. «Raúl», dudó antes de contestar. «¿Dónde estás? Te necesito ahora mismo», exigió. «No puedo, señora». La voz de Raúl sonaba extrañamente firme. «Estoy con el detective Montero. Vamos hacia la mansión». El teléfono resbaló de los dedos temblorosos de Victoria. Todo se derrumbaba. 20 años de secretos, amenazas y sobornos, desmoronándose como un castillo de naipes. Tomó una decisión en segundos. Sacó su celular personal y marcó un número que raramente usaba. «Necesito que lo hagas ahora», dijo sin preámbulos cuando contestaron. «No hay tiempo para sutilezas. Solo, encárgate de ella». Sofía se había retirado a su habitación para procesar toda la información. Victoria, la elegante y fría Victoria, había ordenado su secuestro cuando apenas tenía 7 años. Había destrozado deliberadamente una familia por ambición. Se miró al espejo, buscando en su rostro algún indicio de Valentina Valdivia. Los fragmentos de memoria eran cada vez más frecuentes. La melodía del joyero musical, el rostro sonriente de Claudia, los sábados en el mercado con Fernando. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Señorita Sofía», era Juana. «El señor Fernando la necesita en el garaje. Dice que es urgente». Sofía bajó apresuradamente. El garaje estaba en el extremo opuesto de la mansión, un enorme espacio donde se alineaban los vehículos de lujo de la familia. Extrañamente, estaba vacío cuando llegó. «¿Fernando?», llamó, su voz haciendo eco en el espacio cavernoso. Solo silencio le respondió. Un escalofrío recorrió su espalda. Algo no estaba bien. El rugido de un motor la sobresaltó. Una camioneta negra encendió sus luces, cegándola momentáneamente. Antes de que pudiera reaccionar, un hombre con pasamontañas salió del vehículo. «Lo siento, señorita», dijo con acento norteño. «Órdenes de la patrona». Sofía retrocedió, pero otro hombre apareció detrás de ella, bloqueando su escapatoria. El miedo la paralizó mientras los recuerdos asaltaban su mente. Otro día, otro mercado, otros hombres llevándola contra su voluntad. «No», gritó, luchando contra las manos que intentaban arrastrarla a la camioneta. «Fernando, ayuda». Un golpe en la cabeza la hizo tambalearse. El mundo comenzó a oscurecerse a su alrededor, pero antes de perder el conocimiento completamente, escuchó el chirrido de neumáticos y gritos. Vio confusamente a Fernando y Montero corriendo hacia ella, y luego, oscuridad. Sofía despertó con un sobresalto. Desorientada, estaba en una habitación de hospital, con un vendaje alrededor de la cabeza. Fernando dormitaba en un sillón junto a la cama, su rostro marcado por la preocupación incluso en sueño. «Fernando», llamó con voz débil. Él despertó inmediatamente, sus ojos iluminándose al verla consciente. «Gracias a Dios», murmuró, tomando su mano. «Pensé que te perdería otra vez». «¿Qué pasó?», preguntó Sofía, intentando incorporarse. «Victoria contrató a esos hombres para...». La voz de Fernando se quebró. «Llegamos justo a tiempo. Raúl nos advirtió». «¿Raúl?», el chofer de Victoria. Finalmente confesó todo. Fernando apretó su mano. Él conducía el Mercedes el día que Méndez te secuestró. Victoria lo había planeado todo. Sofía cerró los ojos, asimilando la monstruosidad del acto. ¿Dónde está ella ahora? Bajo arresto domiciliario mientras la policía reúne más pruebas, respondió Fernando. Esta vez no escapará, lo prometo. Sofía volvió a abrir los ojos, una nueva determinación reflejada en ellos. Empiezo a recordar, Fernando, fragmentos, imágenes, sensaciones. Tragó saliva. Creo que realmente soy tu hija. Fernando no pudo contener las lágrimas que había estado reprimiendo durante horas. Siempre lo has sido, Valentina, susurró. Siempre lo has sido. El monitor cardíaco emitía un pitido constante, rítmico, mientras Sofía dormía bajo el efecto de los sedantes. La habitación del hospital privado, Las Lomas, el más exclusivo de Guadalajara, estaba inundada de flores que Fernando había ordenado traer, junto a la ventana,
2 policías montaban guardia discretamente, siguiendo órdenes del fiscal que llevaba el caso contra Victoria Valdivia. Fernando no se había separado de la cama en las últimas 48 horas. Las enfermeras le habían traído una silla reclinable, donde dormitaba intermitentemente, despertando ante el más mínimo cambio en la respiración de su hija. Los médicos habían explicado que el golpe en la cabeza era serio, pero no mortal. Sin embargo, existía la preocupación de que pudiera afectar su memoria ya frágil. La cruel ironía no escapaba a Fernando. El mismo tipo de trauma que le había robado sus recuerdos 20 años atrás podría ahora borrar los pocos que comenzaba a recuperar. Deberías descansar. La voz de Manuel Montero lo sacó de sus pensamientos. Yo me quedaré con ella. Fernando negó con la cabeza. No voy a dejarla sola. No otra vez. Montero se sentó frente a él, su expresión grave. Tenemos un problema, dijo en voz baja para no ser escuchado por los policías. Monicota. Victoria ha contratado a Ernesto Losada. Fernando apretó los puños. Losada era el abogado criminal más poderoso de México, conocido por librar de la cárcel a narcotraficantes y políticos corruptos. ¿Cómo puede pagarlo? Congelé sus cuentas. Tiene recursos ocultos que no conocemos. Montero se inclinó hacia adelante. Y hay más. Está construyendo una defensa basada en la inestabilidad mental. Alega que la desaparición de Valentina la afectó profundamente y que actuó bajo un trastorno psicológico. Después de 20 años de mantener a mi hija lejos de su familia, Fernando temblaba de ira. Después de intentar secuestrarla nuevamente, es solo una estrategia legal. Montero intentó calmarlo. Lo importante ahora es proteger a Sofía, a Valentina. Victoria sigue siendo peligrosa, incluso bajo arresto domiciliario. En ese momento, un leve gemido llamó su atención. Sofía comenzaba a agitarse en la cama, su frente perlada de sudor. No, no me lleves, murmuraba, claramente atrapada en una pesadilla. Papá, ayúdame. Fernando se acercó inmediatamente, tomando su mano. Estoy aquí, susurró con voz quebrada. Sofía abrió los ojos, desorientada y asustada. Por un momento pareció no reconocer a Fernando, y eso le rompió el corazón. ¿Dónde estoy?, preguntó, intentando incorporarse. En el hospital. Tuviste un accidente, pero estás a salvo ahora. Poco a poco, la claridad regresó a sus ojos. Victoria, murmuró. Ella envió a esos hombres. Fernando asintió, incapaz de hablar. La traición de su hermana seguía siendo una herida abierta, imposible de procesar completamente. Tuve un sueño, continuó Sofía, su voz débil pero determinada. Pero no era un sueño, era un recuerdo. Fernando y Montero intercambiaron miradas. ¿Qué recordaste?, preguntó suavemente el detective. El mercado. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Los colores, los olores. Estaba comprando dulces contigo. Miró a Fernando. Te alejaste un momento para comprar algo, y entonces un hombre se acercó. Dijo que eras tú quien lo enviaba, que debía ir con él porque había una sorpresa para mí. Fernando sintió que se ahogaba. Esa era exactamente la manera en que Valentina había desaparecido, según los testigos del mercado. ¿Recuerdas algo más?, preguntó Montero, sacando discretamente una pequeña grabadora. Un auto negro. Sofía cerró los ojos, concentrándose. Me subieron a un auto negro. Había una mujer. No podía ver su cara, pero su perfume. Abrió los ojos de golpe. Era el perfume de Victoria, ese aroma a gardenias que siempre usa. Montero activó la grabadora. ¿Estás segura? ¿Podrías identificar ese perfume? Lo he olido cada día desde que llegué a la mansión, respondió Sofía. Es inconfundible. ¿Qué más recuerdas del auto? ¿A dónde te llevaron? La expresión de Sofía se nubló. Es confuso. Recuerdo gritar, llorar. La mujer me dijo que me callara. Luego, se llevó una mano a la sien. Hubo un frenazo brusco. Algo golpeó el auto. Aproveché la confusión y abrí la puerta. Caí a la carretera y rodé. El esfuerzo de recordar hizo que el monitor cardíaco acelerara sus pitidos. Una enfermera entró rápidamente. Necesita descansar, dijo con tono firme. Por favor, no la alteren. Montero guardó su grabadora. Tengo suficiente por ahora. Esto podría ser crucial para el caso. Mientras salía, Fernando se acercó a Sofía,
que luchaba por mantener los ojos abiertos. «Descansa», le dijo, besando su frente. «Estaré aquí cuando despiertes. Promételo», murmuró ella, ya sucumbiendo al agotamiento. «Lo prometo, mi niña». Mateo estaba inusualmente callado mientras Juana lo ayudaba a ponerse un suéter. El niño había insistido en visitar a Sofía en el hospital. A pesar de las reticencias de Fernando, «¿Sophie va a estar bien?», preguntó finalmente, su vocecita cargada de preocupación. «Claro que sí, chiquito», respondió Juana con más convicción de la que sentía. «Es fuerte, como todos los Valdivia». Mateo asintió. Procesando la información, «La tía Victoria es mala, ¿verdad?», dijo repentinamente. «Le hizo daño a Sophie». Juana dudó, insegura de cómo responder apropiadamente. «Las personas a veces hacen cosas malas por razones que no entendemos», dijo finalmente. Mateo la miró con esos ojos demasiado perspicaces para sus 7 años. «Ella no quería que Sophie fuera mi hermana», afirmó. «Pero yo sí quiero, la quiero mucho». Juana abrazó al pequeño, conmovida por su inocencia y capacidad de amor incondicional. «Vamos, tu papá nos espera en el auto». Al pasar frente al ala este de la mansión, donde Victoria permanecía bajo arresto domiciliario, Mateo se detuvo. «¿Por qué la tía sigue aquí?», preguntó. «Si es mala, debería estar en la cárcel. Es complicado». «Mijito», respondió Juana, apresurando el paso. «Los adultos a veces hacen las cosas de manera extraña». Lo que ninguno notó fue la figura de Victoria observándolos desde la ventana de su habitación. Su rostro, normalmente impecable, mostraba signos de deterioro, ojeras profundas, piel pálida, cabello descuidado. Sus ojos, sin embargo, mantenían esa dureza calculadora que siempre la había caracterizado. Junto a ella, su abogado repasaba la estrategia de defensa. «Si mantenemos la línea del trastorno mental, podríamos lograr que se reduzcan los cargos a negligencia», explicaba Lozada. «La clave es convencer al juez de que usted realmente creyó estar protegiendo a su hermano y a su sobrino». Victoria apenas lo escuchaba. Su atención estaba fija en el pequeño Mateo que subía al auto con Juana. «¿Me está escuchando, señora Valdivia?», insistió Lozada. «Perfectamente», respondió sin apartar la vista de la ventana. «Pero necesito que hagas otra cosa por mí. Contacta a Gabriel». El abogado palideció. «¿Gabriel? Pero usted dijo que nunca más». «Las circunstancias han cambiado», lo interrumpió Victoria, volviéndose hacia él con una sonrisa gélida. «Necesito un plan B». El hospital estaba inusualmente tranquilo esa tarde. Fernando había salido momentáneamente para recibir a Mateo y a Juana en el vestíbulo, dejando a uno de los policías en la puerta de la habitación. Sofía aprovechó la soledad para intentar ponerse de pie. Se sentía débil, pero necesitaba recuperar su fuerza. Cada vez que cerraba los ojos, veía fragmentos de su pasado: el mercado, el auto negro, la carretera, y antes de eso, retazos de su vida como Valentina, jugando en los jardines de la mansión, montando su primer pony, las galletas de chocolate que Claudia horneaba los domingos. Era como recuperar piezas de un rompecabezas que nunca supo que existía. Cada recuerdo traía consigo una mezcla de alegría y dolor. Alegría por recuperar su identidad perdida, dolor por los años robados. Con esfuerzo, logró llegar hasta la ventana. Desde allí podía ver la entrada del hospital, donde Fernando recibía a Mateo con un abrazo. El niño sostenía lo que parecía ser un dibujo. La escena le provocó un nudo en la garganta. Una familia, su familia. Pero la felicidad se tornó en terror cuando notó un detalle. Un hombre con gorra y lentes oscuros observaba la escena desde un auto estacionado. Había algo familiar en su postura, en la manera en que inclinaba ligeramente la cabeza. Un recuerdo la golpeó con la fuerza de un tren. Ese mismo hombre en el mercado, tendiéndole la mano, prometiéndole una sorpresa de parte de su papá. Sofía retrocedió, tropezando con la mesita de noche. El florero se estrelló contra el suelo, provocando que el policía entrara alarmado. «Señorita, ¿está bien?», Sofía señaló temblorosa hacia la ventana. «Ese hombre, el del auto gris, es el mismo que me secuestró hace 20 años». El policía se asomó, pero el auto ya había arrancado, perdiéndose entre el tráfico. «Avísale a Fernando», suplicó Sofía, el pánico apoderándose de ella. «Victoria lo envió, estoy segura».
mientras el policía usaba su radio para alertar a sus compañeros. Sofía regresó tambaleándose a la cama. El terror que sentía no era solo por ella. Si Victoria estaba dispuesta a llegar tan lejos nuevamente, nadie en su familia estaba a salvo. Por primera vez desde que había comenzado a recordar, Sofía deseó poder olvidar nuevamente. La ignorancia, al menos, no dolía tanto como esta verdad monstruosa, que su propia tía, la hermana de su padre, había sido capaz de destrozar tantas vidas por ambición, y lo más aterrador era que Victoria seguía dispuesta a hacerlo. El regreso a la mansión Valdivia 3 días después fue como entrar en un mundo completamente nuevo para Sofía. La seguridad se había reforzado. Guardias armados patrullaban el perímetro. Cámaras adicionales vigilaban cada rincón. Y un equipo de seguridad privada contratado por Fernando monitoreaba los movimientos de Victoria, quien permanecía confinada en el ala este. Pero lo más diferente era cómo Sofía percibía ahora el lugar. Ya no era la mansión imponente donde trabajaba como niñera, sino el hogar al que pertenecía. Cada rincón despertaba recuerdos. El gran roble donde había jugado a las escondidas, la fuente donde solía arrojar monedas pidiendo deseos, la cocina donde Claudia le enseñaba a hornear galletas de canela. ¿Estás bien?, preguntó Fernando, notando su mirada perdida mientras cruzaban el vestíbulo. Es extraño, respondió ella, como vivir en 2 realidades simultáneamente. Soy Sofía, pero también soy Valentina. Tengo recuerdos de 2 vidas completamente diferentes. Fernando apretó suavemente su mano. El doctor Suárez dijo que es normal. La memoria es compleja, y más aún en casos de trauma y amnesia prolongada. El doctor Ramiro Suárez, neurólogo especialista en trauma y memoria, había sido claro. Los recuerdos seguirían emergiendo, posiblemente durante años, en fragmentos que Sofía tendría que ir integrando. El proceso sería doloroso pero necesario para reconstruir su identidad. Sophie. La voz entusiasmada de Mateo rompió la solemnidad del momento. El niño corrió hacia ella con los brazos abiertos. Te extrañé mucho. Sofía se agachó para recibir su abrazo, ignorando el dolor punzante en sus costillas aún magulladas por el ataque. Yo también te extrañé, chaparro. Te hice algo, dijo Mateo, sacando un papel doblado de su bolsillo. Es para ti. Era un dibujo infantil pero conmovedor. 3 figuras tomadas de la mano frente a lo que parecía ser la mansión. Mi familia, decía en letras coloridas en la parte superior, y abajo había escrito los nombres: Papá, Valentina y Mateo. Sofía sintió que las lágrimas acudían a sus ojos. Es precioso, Mateo. Lo guardaré siempre. Fernando observaba la escena con emoción contenida. Sus hijos, finalmente juntos, después de 20 años de pesadilla. Un rayo de luz se colaba en la oscuridad. Vamos, dijo, carraspeando para disimular su emoción. Dolores preparó tu habitación. Mateo tomó la mano de Sofía, no la del personal, aclaró el niño con orgullo. Tu habitación de verdad, la del cuarto lavanda. Entrar en la habitación lavanda como su legítima dueña provocó en Sofía una avalancha de emociones. Ya no era la intrusa que husmeaba en un espacio prohibido, sino Valentina regresando a su refugio. Conservé todo como estaba, explicó Fernando desde la puerta. Claudia solía decir que algún día regresarías y querrías encontrar tus cosas. Sofía recorrió la habitación, acariciando los objetos con reverencia, los libros infantiles, las muñecas, el joyero musical que ahora reconocía como regalo de su 7º cumpleaños. Mamá me lo dio, murmuró, abriendo el joyero. La melodía inundó la habitación. Dijo que cuando estuviera asustada o triste, debía escuchar la música y pensar en ella. Fernando asintió, incapaz de hablar. Era la primera vez que Sofía mencionaba a Claudia como «Mamá, te dejaré para que descanses», dijo finalmente. «Cualquier cosa que necesites, estaré en mi despacho». Una vez sola, Sofía se sentó en la cama con dosel, sintiendo la suavidad de las sábanas lavanda que Claudia había elegido tantos años atrás. Sobre la mesita de noche, una fotografía enmarcada captó su atención. Ella misma a los 6 años, sentada en el regazo de Claudia, con Fernando de pie junto a ellas, una familia feliz, ignorante de la tragedia que se avecinaba. Tomó la fotografía, estudiando el rostro de su madre, los mismos ojos color miel que veía en el espejo cada mañana, la misma sonrisa ligeramente ladeada. Según Fernando,
Claudia nunca había superado su desaparición. La depresión la consumió lentamente hasta llevarla a un intento de suicidio, y finalmente a un fatal ataque cardíaco 2 años después, otra víctima de la ambición de Victoria. Sofía colocó la fotografía en su lugar y se recostó. Exhausta física y emocionalmente, las últimas semanas habían sido una montaña rusa. Descubrir su verdadera identidad, recuperar fragmentos de su pasado, enfrentar la traición de Victoria, sobrevivir a un segundo intento de secuestro. Sus párpados pesaban. Mientras se sumergía en el sueño, un nuevo recuerdo emergió de las profundidades de su mente. Estaba en esta misma habitación. La noche anterior a su desaparición, Claudia le cantaba una canción de cuna mientras cepillaba su cabello. Mi pequeña valiente. La llamaba. Pase lo que pase, siempre encuentra el camino a casa. Y ahora, 20 años después, finalmente lo había hecho. Manuel Montero extendió los documentos sobre el escritorio de Fernando. El juez ha emitido la orden de arresto formal contra Victoria, informó. La policía vendrá mañana a primera hora para trasladarla a la cárcel de mujeres. Fernando asintió gravemente. ¿Qué hay de Gabriel Méndez? Sigue desaparecido. Montero se quitó las gafas, frotándose los ojos cansados. Pero tenemos alertas en todos los aeropuertos y fronteras. Es el hermano de Joaquín, el hombre que secuestró originalmente a Valentina. Los registros telefónicos muestran que Victoria lo contactó justo antes del ataque en el hospital. Fernando miró hacia la ventana. En algún lugar ahí fuera, un hombre contratado por su hermana acechaba, esperando otra oportunidad para atacar a su hija. Quiero que reúnas a todos los involucrados en la investigación original, dijo, volviéndose hacia Montero. Policías, testigos, quien sea que haya tenido contacto con el caso. Haré una rueda de prensa mañana después del arresto de Victoria. Quiero que todo México sepa la verdad. El detective asintió, comprendiendo la estrategia. Cuanta más exposición pública tuviera el caso, más difícil sería para Victoria o sus cómplices actuar nuevamente. Hay algo más, agregó Montero, sacando una carpeta adicional. El fiscal quiere que Sofía identifique formalmente a Victoria como la mujer del auto. Sin eso, solo tenemos el testimonio de Raúl, que podría considerarse coaccionado. Fernando golpeó el escritorio, frustrado. Acaba de salir del hospital. Apenas está procesando todo esto. Lo sé, pero es crucial para el caso. Victoria ha contratado al mejor abogado defensor del país, sin una identificación directa de la víctima. Está bien. La voz de Sofía lo sorprendió desde la puerta. Lo haré. Ambos hombres se volvieron. Sofía estaba allí, pálida pero decidida. No deberías estar escuchando conversaciones ajenas. La reprendió suavemente Fernando. Parece ser un hábito familiar, respondió ella con una sonrisa triste. Después de todo, así descubrí quién era realmente. Se acercó al escritorio, observando las fotografías y documentos esparcidos. Quiero verla, dijo, su voz firme, cara a cara, no solo para identificarla para el juicio, sino para mí. Necesito mirarla a los ojos y preguntarle por qué. Fernando y Montero intercambiaron miradas preocupadas. No es buena idea, dijo el detective. Victoria es manipuladora y peligrosa, y yo soy una Valdivia, respondió Sofía irguiéndose. He sobrevivido a todo lo que ella me ha hecho. No le tengo miedo. En ese momento, Fernando vio claramente a Claudia en su hija. La misma determinación inquebrantable, el mismo coraje frente a la adversidad. Sabía que no podría disuadirla. Mañana, concedió finalmente, después del arresto oficial. Y no estarás sola en ningún momento. Sofía asintió, satisfecha. Hay algo más que debo hacer, dijo, dirigiéndose hacia la puerta. Algo que he postergado demasiado tiempo. La habitación que una vez perteneció a Valentina había sido transformada. Las paredes lavanda seguían allí, pero ahora la cama tenía sábanas nuevas y el tocador estaba libre de polvo. Sobre él, el joyero musical permanecía abierto, su melodía llenando el espacio con notas dulces y melancólicas. Sofía se sentó frente al espejo, observando su reflejo, con movimientos deliberados. Comenzó a cepillar su largo cabello negro, tal como recordaba que Claudia hacía cada noche. El ritual despertaba más recuerdos, risas compartidas, secretos susurrados, promesas de siempre juntas. Es hora.
murmuró a su reflejo. Tomó unas tijeras del cajón y, sin titubear, cortó un mechón de cabello, luego otro y otro más. Los mechones caían sobre su regazo mientras ella transformaba su imagen. No era un acto impulsivo, sino una decisión consciente, un puente entre Sofía y Valentina, entre el pasado y el presente. Media hora después, cuando Fernando pasó frente a la habitación, se detuvo en seco ante la visión que lo recibió. Allí, de pie junto a la ventana iluminada por la luna, estaba su hija con el cabello corto hasta los hombros, exactamente como lo llevaba Valentina el día que desapareció. Pero no era una niña asustada quien le devolvió la mirada, sino una mujer fuerte que había sobrevivido al infierno y había encontrado el camino de regreso a casa. «Estoy lista», dijo simplemente, «para enfrentar a Victoria, para reclamar mi vida, para ser Valentina otra vez». La mañana amaneció gris y cargada de nubes, como si el clima mismo presintiera la tormenta que estaba por desatarse en la mansión Valdivia. Desde temprano, la actividad era inusual. 3 patrullas policiales flanqueaban la entrada principal. Periodistas se aglomeraban tras las rejas, y un grupo de agentes judiciales esperaba en el vestíbulo. Valentina, pues así había decidido llamarse nuevamente. Aunque en su interior siempre habría una parte de Sofía, observaba todo desde la ventana de su habitación. Su nuevo corte de cabello enmarcaba un rostro sereno pero determinado. Hoy sería el día en que miraría a Victoria a los ojos y exigiría la verdad. Fernando entró sin llamar, el cansancio evidente en su rostro después de una noche sin dormir. «Están listos», anunció. «La fiscal López acaba de llegar. Victoria será arrestada en unos minutos». Valentina asintió, alisando inexistentes arrugas en su vestido azul. Elegido deliberadamente, azul como la piedra turquesa del anillo que nunca había abandonado su dedo desde que fue encontrada en aquella carretera. «¿Dónde está Mateo?», preguntó. «Con Juana, en casa de sus abuelos maternos», respondió Fernando. No quería exponerlo a esto. Ambos bajaron las escaleras en silencio, cada paso resonando como un latido en la mansión inusualmente silenciosa. El personal se había retirado por orden de la fiscalía, dejando solo a los agentes y a la familia. En el gran salón, tradicionalmente reservado para las celebraciones de los Valdivia, habían dispuesto una mesa rectangular. La fiscal López, una mujer de mediana edad con expresión severa, revisaba documentos junto a 2 asistentes. El detective Montero permanecía de pie junto a la puerta, observándolo todo con mirada atenta. «Señorita Valdivia», saludó López cuando entraron. «Le agradezco su cooperación. Sé que esto no es fácil». Valentina aceptó la mano extendida. «Lo que sea necesario para que se haga justicia». La fiscal asintió, apreciando su determinación. «La acusada será traída en breve. Procederemos primero con la lectura formal de cargos, luego con su identificación. ¿Se siente preparada?». Antes de que Valentina pudiera responder, un alboroto en el vestíbulo captó su atención. La voz de Victoria resonaba, indignada y autoritaria. «Esto es un atropello, un circo mediático. Mi abogado los demandará a todos». 4 oficiales escoltaban a Victoria Valdivia hacia el salón. Vestía un traje sastre gris impecable, como si asistiera a una junta corporativa y no a su propio arresto. Su cabello perfectamente peinado y su maquillaje inmaculado contrastaban con la furia apenas contenida en sus ojos. Detrás de ella, Ernesto Losada, su abogado, seguía el cortejo con expresión calculadora, documentos bajo el brazo y una confianza que solo el dinero puede comprar. Victoria se detuvo en seco al ver a Valentina. Durante un instante, su máscara de indignación se resquebrajó, revelando algo parecido al miedo, pero se recompuso rápidamente. «¿Qué clase de broma es esta?», espetó, mirando a Fernando. «¿Ahora la haces vestirse como Valentina? ¿Hasta dónde llegará esta farsa?». Fernando mantuvo una calma gélida. «No hay farsa, Victoria. Solo la verdad emergiendo después de 20 años». La fiscal López indicó a Victoria que tomara asiento frente a la mesa. Su abogado se posicionó junto a ella, susurrándole algo al oído. «Victoria Alejandra Valdivia, Montes de Oca», comenzó López formalmente. «Se le acusa de los delitos de secuestro agravado, intento de homicidio culposo, falsificación de documentos, obstrucción de la justicia y lavado de dinero en relación al caso de Valentina Valdivia Morales». Ocurrido el 15 de octubre de 2003, Victoria mantuvo una postura rígida, su mirada fija en un punto sobre la cabeza de la fiscal.
Mi clienta se declara inocente de todos los cargos, intervino Lozada, y solicito formalmente que esta reunión sea suspendida. No hay condiciones adecuadas para un procedimiento legal apropiado. Esto no es un juicio, abogado, respondió López con frialdad. Es una diligencia para formalizar el arresto basado en evidencia sólida que la Fiscalía ya ha revisado. Su clienta será trasladada al centro femenil, donde podrá ejercer plenamente su defensa. Victoria finalmente miró a Valentina, sus ojos entrecerrados con desprecio. Eres muy buena actriz, Sofía, o como te llames realmente, dijo con voz venenosa. Has logrado engañar a mi hermano, y ahora a la Fiscalía, pero todos sabrán eventualmente que eres una impostora. Valentina sostuvo su mirada sin inmutarse. Sé quién soy, respondió con voz clara. Y tú también lo sabes, tía Victoria. Lo has sabido durante 20 años. Victoria soltó una risa seca. Por favor, esta chica del orfanato aparece con un anillo similar y de repente es Valentina. ¿Dónde están las pruebas científicas? Aquí. Fernando deslizó una carpeta sobre la mesa. Pruebas de ADN que confirman compatibilidad padre-hija. Pero hay más. Victoria. Montero avanzó, colocando otra carpeta junto a la primera. Registros bancarios que muestran transferencias desde sus cuentas offshore al orfanato Santa María en Morelia, explicó el detective. Llamadas telefónicas a Joaquín Méndez el día del secuestro. Y ahora, el testimonio de su chofer, Raúl Gómez, confirmando que usted ordenó el secuestro y estuvo presente en el vehículo. El rostro de Victoria perdió color, pero su expresión seguía siendo desafiante. Fabricaciones, escupió. Mi chofer fue coaccionado. Esos registros pueden ser manipulados. Este circo no resistirá un juicio real. También tenemos esto, añadió la fiscal, mostrando un documento. Una orden firmada por usted, hace apenas 5 días, autorizando un pago de $100,000 a Gabriel Méndez, hermano del fallecido Joaquín, quien intentó secuestrar nuevamente a la señorita Valdivia en el hospital. Victoria miró rápidamente a su abogado, quien parecía tan sorprendido como ella. Señorita Valdivia, continuó López, volviéndose hacia Valentina. ¿Reconoce usted a esta mujer como la que estaba en el vehículo el día de su secuestro? Valentina dio un paso adelante. Los recuerdos, ahora más claros, fluían en su mente. El mercado colorido, el hombre ofreciéndole dulces, el auto negro y Victoria en el asiento trasero. Su perfume de gardenias inundando el espacio confinado. Sí, afirmó con voz firme. Victoria Valdivia estaba en el auto. Me dijo que me callara, que pronto todo habría terminado, cuando el auto frenó bruscamente y aproveché para escapar. La escuché gritar. «¡Atrápala, idiota! ¡No debe llegar a casa!». Victoria se puso de pie abruptamente, sus manos temblando. «¡Mentiras! ¡Todos son mentiras!», gritó, su compostura finalmente quebrada. «Esta mujer no es mi sobrina». Valentina extrajo de su bolsillo un pequeño objeto y lo colocó sobre la mesa. Frente a Victoria, era un pequeño broche de mariposa esmaltado en azul. «¿Recuerdas esto?», preguntó suavemente. «Me lo regalaste en mi 6º cumpleaños. Dijiste que era especial, porque las mariposas monarca siempre encuentran el camino a casa, sin importar cuán lejos vayan». Victoria se quedó paralizada, mirando el broche como si fuera una serpiente. «No puede ser», murmuró. «Tú no puedes. Lo encontré anoche en mi joyero musical», continuó Valentina. «Y recordé cuando me lo diste. Fue el único regalo tuyo que realmente atesoré, porque pensé que finalmente me querías. Nunca imaginé que mientras me abrazabas, ya planeabas destruir mi vida». Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Incluso el abogado de Victoria parecía desconcertado. Fue Fernando quien rompió el silencio. «¿Por qué, Victoria?». Su voz estaba cargada de dolor. «Era tu sobrina, una niña inocente». Victoria permaneció inmóvil, su mirada perdida en el broche de mariposa. Cuando habló, su voz era apenas audible. «Tú siempre fuiste el favorito», comenzó, como recitando un mantra largo tiempo reprimido. «Papá te dio el control mayoritario de la empresa. Tú, que nunca mostraste interés en los negocios, que solo querías pintar y vivir de la fortuna familiar. Mientras yo estudié economía, finanzas, me preparé durante años». Su voz se quebró, pero continuó. «Cuando nació Valentina,
Papá cambió el testamento. La mitad de todo sería para ella, su adorada nieta, yo, que mantuve a flote el imperio cuando tú estabas demasiado ocupado siendo artista. Quedé relegada a un papel secundario. ¿Sabes lo que se siente ser siempre la segunda opción? La hija que nunca fue suficiente, lágrimas de rabia corrían por sus mejillas, arruinando su maquillaje perfecto. No pretendía que resultara así, continuó, ahora mirando directamente a Valentina. Solo quería que desaparecieras por un tiempo, lo suficiente para que el testamento se ejecutara y yo recibiera mi parte. Luego te dejaría aparecer, misteriosamente, pero hubo ese estúpido accidente en la carretera y decidiste dejarme en el orfanato, completó Valentina, enviando dinero para asegurarte de que estuviera bien, pero lo suficientemente lejos para no amenazar tu posición. Victoria asintió lentamente, derrotada. Cuando Claudia murió, pensé que finalmente había terminado, que podría olvidar todo y seguir adelante, pero entonces apareciste en nuestra puerta, con ese maldito anillo. Sus ojos se endurecieron. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que todo se derrumbara. El abogado Lozada intentó intervenir, pero Victoria lo ignoró. ¿Sabes qué es lo peor?, continuó, mirando a Fernando, que incluso después de recuperar a tu preciosa hija, seguirás siendo el favorito, el noble Fernando, víctima de su malvada hermana. Los oficiales se adelantaron, colocando las esposas en las muñecas de Victoria. La fiscal López recitó formalmente sus derechos, mientras era escoltada fuera del salón. Antes de cruzar la puerta, Victoria se volvió una última vez hacia Valentina. Al final, resulta que las mariposas sí encuentran el camino a casa, dijo con una sonrisa amarga. ¡Qué ironía! 6 meses habían transcurrido desde el arresto de Victoria Valdivia. El juicio había sido el escándalo mediático del año. La poderosa empresaria acusada de secuestrar a su propia sobrina por ambición, la heredera que regresó 2 décadas después con una identidad diferente, la familia destrozada por la avaricia. Los periódicos y noticieros no hablaban de otra cosa durante semanas. La primavera había llegado a Guadalajara, vistiendo los jardines de la mansión Valdivia con nuevos colores. Valentina, ya completamente cómoda con su verdadero nombre, contemplaba las rosas que ella misma había plantado meses atrás. Simbolizaban su propio renacimiento, raíces nuevas en tierra antigua. ¿Lista para irnos?, preguntó Fernando, acercándose por el sendero de piedra. Valentina asintió, ajustando su vestido sencillo color crema. Era un día importante. Victoria había sido sentenciada la semana anterior a 20 años de prisión. Ironía no perdida para nadie. 1 año por cada uno que robó a su sobrina. Y hoy visitarían el lugar donde todo comenzó y terminó para Sofía Ramírez. El viaje a Morelia transcurrió en agradable conversación. Mateo, sentado entre ellos en el asiento trasero mientras Juana conducía, no paraba de hablar sobre su equipo de fútbol y sus nuevos amigos en la escuela. Verlo tan feliz, tan ajeno a la tragedia que había marcado a su familia, llenaba a Valentina de una profunda gratitud. ¿Crees que te reconocerán?, preguntó Fernando mientras la ciudad de Morelia aparecía en el horizonte. Han pasado 7 años desde que me fui, respondió Valentina. Pero Sor Carmen tiene una memoria prodigiosa. Nunca olvida un rostro. El orfanato Santa María de la Luz no había cambiado mucho. El mismo edificio de piedra amarillenta, el mismo patio central con su fuente sencilla, los mismos árboles que daban sombra a los niños que jugaban. Sin embargo, para Valentina era como verlo con nuevos ojos, ojos que ahora conocían toda la verdad. Sofía, la voz cascada de Sor Carmen resonó desde la entrada. Dios mío, eres tú, la anciana monja, aún más encorvada por los años, pero con la misma mirada bondadosa, abrió los brazos. Valentina la abrazó con fuerza, inhalando el familiar aroma a lavanda y jabón. Sor Carmen, me alegra tanto verla, dijo, con lágrimas en los ojos. Hay alguien que quiero presentarle. Este es Fernando Valdivia, mi padre, y este pequeño es Mateo, mi hermano. La monja los observó con curiosidad, percibiendo que había una historia importante detrás de esas presentaciones. Pasen, pasen, invitó, guiándolos al interior. Justo horneé galletas de canela. Siempre fueron tus favoritas, Sofía. Valentina, corrigió ella suavemente. Mi verdadero nombre es Valentina. En la pequeña oficina de la directora, rodeados del aroma dulce de las galletas recién horneadas,
Valentina relató toda la historia: el secuestro, la amnesia, el reencuentro con su familia y el arresto de Victoria. Sor Carmen escuchaba con ojos cada vez más húmedos, uniendo por fin las piezas de un rompecabezas que había intrigado al orfanato durante 2 décadas. Las donaciones anónimas, murmuró la anciana. Siempre me pregunté quién enviaba ese dinero. Llegaba puntualmente cada mes, con la única condición de que te cuidáramos bien. Era su manera de aliviar su conciencia, explicó Fernando, tomando la mano de Valentina. Victoria no quería que Sofía, que Valentina sufriera, solo quería que permaneciera lejos de nosotros. Sor Carmen negó con la cabeza, aún procesando la magnitud de aquella traición familiar. Siempre supe que eras especial, niña, dijo, mirando a Valentina con cariño. La manera en que llegaste, ese anillo que nunca quisiste quitarte. Dios tenía un plan para ti. Aunque tardara 20 años en revelarlo, después de las explicaciones, vino la parte que Valentina más esperaba. Recorrer nuevamente los pasillos donde había crecido, saludar a las monjas que aún recordaban a la niña amnésica transformada en una estudiante ejemplar, visitar el dormitorio compartido donde había pasado tantas noches soñando con una familia que, sin saberlo, la buscaba desesperadamente. «Tengo algo para ustedes», dijo, cuando regresaron a la oficina. Fernando entregó a Sor Carmen un sobre. La anciana lo abrió con manos temblorosas y ahogó un grito al ver el cheque. «Dios santo, es demasiado». «Es lo justo», respondió Fernando. «Este lugar cuidó de mi hija cuando yo no pude hacerlo. Quiero que otros niños tengan las mismas oportunidades que Valentina tuvo aquí. Construiremos un nuevo edificio», añadió Valentina, «con biblioteca, sala de computación y espacio para talleres de arte. Quiero que los niños puedan explorar sus talentos, descubrir quiénes son realmente». Sor Carmen, abrumada por la emoción, solo pudo asentir mientras las lágrimas corrían por sus mejillas arrugadas. La visita concluyó con una promesa de mantenerse en contacto y colaborar en el futuro. Mientras se alejaban, Valentina miró por la ventanilla trasera, viendo cómo el orfanato se empequeñecía en la distancia. Una parte importante de ella siempre sería Sofía Ramírez, la huérfana resiliente que se construyó a sí misma desde cero. «¿A dónde vamos ahora?», preguntó Mateo, impaciente como siempre. Fernando intercambió una mirada con Valentina. «Hay un lugar más que debemos visitar», respondió ella. El cementerio Jardines del Ángel ocupaba una suave colina en las afueras de Guadalajara. A diferencia de los camposantos tradicionales, era un espacio verde y tranquilo, más parecido a un parque que a un lugar de luto. Valentina avanzaba con paso decidido por el sendero principal, un ramo de orquídeas blancas, las favoritas de Claudia, en sus manos. Fernando y Mateo la seguían en respetuoso silencio. Finalmente, se detuvieron ante una lápida de mármol blanco con letras doradas. Claudia Morales de Valdivia, 1970-2005. Amada esposa y madre. Su amor perdura más allá de la ausencia. Valentina se arrodilló, depositando las flores y acariciando el nombre grabado en la piedra. «Hola, mamá», susurró. «Siento haber tardado tanto en venir». Fernando colocó una mano sobre su hombro, brindándole su silencioso apoyo. Mateo, percibiendo la solemnidad del momento, permaneció inusualmente quieto. «Te he traído a alguien», continuó Valentina, con voz temblorosa. «A tu hija, la que creíste perdida para siempre». Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. No eran lágrimas de dolor, sino de conexión, de cierre, de reconciliación con un pasado que apenas comenzaba a recordar completamente. «La doctora Herrera dice que es normal», le había explicado a Fernando semanas atrás. «Estoy sanando 2 traumas simultáneos, el de la niña que fue arrancada de su familia y el de la mujer que descubre que toda su identidad estaba construida sobre una mentira». La terapia había sido fundamental en su proceso de sanación. La Dra. Herrera, especialista en trauma y memoria, la había guiado paciente y firmemente a través del laberinto de recuerdos, ayudándola a integrar a Sofía y Valentina en una única persona completa. «Los recuerdos seguirán regresando», le había explicado la doctora. «Algunos serán dolorosos, otros hermosos. Tu trabajo es aceptarlos todos como partes de quien eres ahora». Junto a la tumba de Claudia, Valentina sentía que un ciclo se cerraba. Durante años,
Había deseado conocer a sus padres biológicos, imaginando infinitos escenarios. Nunca sospechó que su madre habría muerto de un corazón roto, incapaz de soportar su ausencia. «Te encontré, mamá», susurró, presionando el anillo turquesa contra sus labios. «Como siempre supiste que lo haría». Fernando se arrodilló junto a ella, colocando su mano sobre la lápida. «Le conté todo sobre ti», dijo suavemente. «Cada día le prometí que te encontraría, que te traería de vuelta a casa, Mateo», observando a su padre y hermana. Se acercó tímidamente. «¿Puedo decirle algo yo también?», preguntó. Valentina asintió, haciéndole espacio. «Hola, mamá», dijo el niño con seriedad. «Soy Mateo. Nunca te conocí, pero papá dice que tengo tu sonrisa. Ahora Valentina ha vuelto y somos una familia otra vez». El sol comenzaba a descender cuando finalmente se alejaron de la tumba. Caminaron en silencio hasta el auto, cada uno perdido en sus propios pensamientos. De regreso en la mansión, mientras el atardecer teñía de dorado los jardines, Valentina se dirigió instintivamente a la terraza occidental. Era su lugar favorito ahora, donde los campos dorados de Jalisco se extendían hasta el horizonte como un mar de trigo y maíz. Fernando la encontró allí, contemplando el ocaso. «Siempre te gustó este lugar», comentó, apoyándose en la balaustrada junto a ella. «Desde pequeña, decías que aquí podías ver hasta dónde se acaba el mundo». Valentina sonrió, otro recuerdo encajando en su lugar. «Siento que apenas estoy comenzando a conocerme», confesó. «Hay días en que despierto sin saber si soy más Sofía o más Valentina». «Eres ambas», respondió Fernando. «Y eso te hace única, extraordinaria. La fuerza de Sofía, que sobrevivió y se construyó sola, y el espíritu de Valentina, que encontró el camino de regreso a casa». Mateo apareció corriendo, su energía inagotable contrastando con el ambiente contemplativo. «¡Papá! ¡Tina!», exclamó, usando el diminutivo que había adoptado para su hermana. «Dolores dice que la cena está lista». Fernando extendió una mano hacia su hijo y otra hacia su hija. Valentina la tomó sin dudar, sintiendo la calidez familiar que por tantos años había añorado sin saberlo. Mientras los tres caminaban hacia el interior de la mansión, el último rayo de sol hizo brillar el anillo turquesa en la mano de Valentina. Ese pequeño objeto que había sido su único vínculo con un pasado olvidado, ahora era simplemente un recordatorio de que, a veces, el camino a casa puede ser largo y tortuoso, pero siempre vale la pena recorrerlo, como la mariposa monarca que siempre encuentra su destino. Valentina Valdivia finalmente había regresado al lugar donde pertenecía,